Buenas tardes, bienvenidos a otra sesión de Taigo Talks. Soy Guillermo Márquez, ingeniero de preventa de Taigo, y hoy os voy a hablar sobre la compatibilidad, con el título Más libertad, menos riesgo y flexibilidad total. Voy a tratar el asunto sobre la flexibilidad que ofrecen nuestros productos, como somos una plataforma de código abierto diseñada para poder operar con cualquier tipo de tecnología en el mercado fotovoltaico, inversor o módulo. Entonces, el webinar va a estar basado en estos tres puntos. Primero voy a hablar de las especificaciones técnicas de los varios productos, luego voy a hablar sobre la compatibilidad con módulos y luego con inversores, la compatibilidad con inversores. Entonces, empezando con el asunto de especificaciones técnicas, podemos ver aquí la ficha técnica de dos de nuestros productos, el PS4AO, que hace todas las funciones posibles, es decir, optimización, monitorización y seguridad. Y luego tenemos por otro lado el S, que hace monitorización y seguridad. Vemos que la tensión de entrada máxima es 80 volts, luego no, para el S 90 en el producto americano, mientras 80 en el producto europeo. El rango de tensión es de 16 a 80, es decir, el optimizador empieza a trabajar a partir de los 16 volts y puede ir hasta 80, ¿no? Este valor no puede ser superado si se quiere garantizar la integridad del producto. Es por eso que veremos cómo calcular un caso eventual de VOC alto, ¿no? Teniendo en cuenta la variación de temperatura. Las temperaturas muy frías, veremos el peor de los casos para ver un ejemplo que vosotros, en caso de duda, podáis también calcularlo, hacer este cálculo. La corriente cortocircuito son 20 amperes, valor que no debe ser superado, mientras la corriente máxima son 15. Nominalmente, pues se puede operar a esos valores. Si se superara, eh, pues obviamente no podemos garantizar el correcto funcionamiento del producto, por decir que puede dañarse la unidad. Y en ese caso estaría fuera de garantía, ¿no? Es importante que esté claro. Nosotros podemos dar consejos sobre la compatibilidad en caso de una duda eventual. Hey, ¿este módulo es compatible? No. Veremos casos en los que sí hay compatibilidad y los que no hay compatibilidad para que os sea claro, resulte claro ver de qué eso depende, ¿no? Verificando los valores de producción de los módulos y comparándolo con los valores máximos admisibles de los productos. Si no lo sabéis, nos preguntáis, pero claro, si no preguntáis, no lo sabéis, y luego el optimizador se funde porque la corriente de MP es superior a estos 15 amperes y luego pues, ha habido un problema con el optimizador, está dañado, eso no lo cubre la garantía porque es digamos que es una cosa que debe ser verificada antes y por el cliente o por nosotros si nos preguntáis. Entonces, la potencia máxima son 700 watts y los conectores MC4, Evo2 o Custom en caso de que fuera necesario realizar un producto customizado. En algunos casos es posible si digamos que el tamaño de la instalación hace sentido como para realizar un producto custom. Es decir, a partir de un número alto de unidades. Son 20 módulos, no nos resulta fácil producir 20 módulos custom, porque así funciona la fabricación. Entonces, tiene que ser un número mínimo, que ahora no puedo decir, pero bastante. Bien. Luego tenemos el F y el 2F. El F eh, es el producto que hace el apagador rápido y se conecta uno por módulo, mientras que el 2F se conecta un dispositivo cada dos módulos. Es decir, tiene 6 cables, 2 pares de cables, eh, 4 pares de cables para cada módulo, 2 para un módulo, 2 para el otro, y luego los otros 2 pares de cables para montar las. Aquí vemos que tiene unos valores un poco más altos. Eso nos permite, en ciertas instalaciones muy fuertes, poder poner siempre seguridad. Siempre este dispositivo es compatible con
todos los módulos. No he visto aún ningún módulo que sea así potente como para ser incompatible con este producto. ¿Por qué? Porque la corriente de cortocircuito máxima son 25 por entrada, en el caso del 2, ¿no? Cada uno de los módulos 25. Y la corriente de entrada máxima 20, el 2F 1400 de potencia máxima, es decir, 700 por cada módulo, y los conectores los mismos. Aquí la tensión se queda al mismo y la verdad no nos limita, porque la tensión máxima no es algo que nos limite normalmente. Y veremos un caso muy, muy extremo en el cual podemos calcular y ver si se acerca la tensión a ese valor de 80. Compatibilidad con módulos. Vamos a ver. ¿Qué cosas hay que verificar cuando se comprueba que un módulo es compatible con nuestros productos? Bueno, el valor de tensión MP es muy importante de comprobar. Como os he dicho antes, estaba diciendo ahora mismo, la tensión no limita nunca, porque 80 volts, digamos que la tensión, esa es la tensión de máxima admisible para el optimizador. No se llega a ese valor, incluso a veces poniendo, hay algún caso en el cual se ha puesto un par de módulos en serie conectados a un optimizador, unos módulos, por ejemplo, que hacen triangulares, los cuales, bueno, se puede conectar dos en serie, dos o tres, para asegurarse que, bueno, al menos esos módulos, al ser pequeñitos, cuando reciben poca irradiancia, pues que al menos conseguirán activar el optimizador y lleguen a esos 16 volts que comentaba antes de activación. Si se ponen 3, incluso poniendo 3 se supera. 80 volts es un valor que yo aún no he visto superar. No hay un módulo que yo aún no. Puede ser que vosotros me digáis lo contrario y hayáis visto otros casos. Yo, en mi caso, no. La corriente sí que es algo que puede llegar a limitar más, sobre todo módulos bifaciales que tengan una ganancia. Entonces, eso lo veremos. La ganancia bifacial es algo que hay que valorar en esos casos de módulos bifaciales porque hay que ver, bueno, cuánto sube y si acaba limitándolos o no. Y otra cosa hay que ver el coeficiente de temperatura para ver el máximo BIOS, ¿no? Para ver la corriente circuito abierto, hacerlo el cálculo. Si queremos estar 100% seguros, se tiene que hacer esa corrección por temperatura. La longitud del cable es algo importante. Tenemos varios modelos en función de la longitud que sea necesaria. Siempre hay alguna longitud que se adhiera, que funcione es decir, con los cables que hay en el mercado. Son los módulos viejos, pues siempre hay alguna longitud específica que funcione. Solo hay que ver cuál. Y los conectores hay que asegurarse que sean compatibles, que la corriente máxima de la string, pues en caso de que pase un cierto valor, pues hay que ver que ese conector sea compatible con ese máximo valor. Encaje con el marco del módulo, me refiero aquí al hecho de que cuando hay un, un módulo que es muy grueso y hay poca distancia, digamos, entre el módulo y el TS4, se puede poner al revés para evitar que sobrecaliente, ¿no? Se gana un poco de espacio. Como veis aquí, es una de las opciones de montaje. Bueno, si hay menos de 3,5 centímetros, 5 milímetros, se aconseja realizar esta práctica. Luego, para calcular la VOC más la tensión más alta que podemos tener en el módulo, tenemos que seguir estos pasos. Vemos aquí en el gráfico de la derecha que así es como varían los parámetros eléctricos en función de la temperatura ambiente. Vemos que nos afecta mucho más la tensión que la corriente, que apenas sube un poco con la temperatura. Bien, la tensión puede subir mucho, un porcentaje bastante considerable con temperaturas bajas. Entonces, vamos a calcular este caso. Cogemos el coeficiente de temperatura de la ficha técnica del módulo, vamos a ese valor y vemos que es 0,28, ¿no? Es un porcentaje
por grado centígrado, ¿no? ¿Qué nos restará en caso de menos, ¿no? Menos 3 grados por menos 0,28 dará un resultado positivo. Mientras que nos sumará en el caso de una temperatura por encima de 0 grados, ¿no? Como vemos aquí en el gráfico de la derecha, pues conforme más alta la temperatura, más baja la tensión, como igual sabréis que funciona en los módulos. Entonces, para ver cuántos grados, en este caso no, menos 3 grados, hay que ver, bueno, una fuente fidedigna para esos datos. Aquí he visto el mínimo histórico, ¿no? En el aeropuerto de Sacramento, que hay un proyecto con Taigo, los utilizadores, hemos visto la temperatura mínima de la historia más baja han sido menos 3 grados, documentada. Entonces, bueno, es un sitio bastante al sur, creo yo, de los Estados Unidos. Por eso la temperatura mínima histórica no es tan baja, menos 3. Pero ahora hacemos el cálculo. Obviamente se lo tendremos que sumar, ¿no? El diferencial de tensión, ese de más que nos causa esta temperatura baja, se lo tenemos que sumar a cuál valor, al VOC, a la tensión de circuito abierto, que es la ficha técnica, y el último paso, 4, es comprobar que ese valor sea más bajo a nuestra tensión máxima, ¿no? Admisible, que la ficha técnica del TS4 vemos que son 80 volts. Entonces, aquí vemos con los valores especificados en las fichas técnicas, el paso 1, 2, 3 y 4. Bueno, primero en el punto 1 cogemos el coeficiente de temperatura, que es menos 0,28 por grado centígrado, lo multiplicamos por menos 3 grados. No he añadido aquí la ecuación que se aplica, se puede usar portales, podéis coger en internet la fórmula si queréis, pero una ecuación lineal bastante sencilla. No quería añadir mucha complejidad al webinar, así que he añadido directamente el resultado. Los 49,10 volts de tensión abierta se convierten en 53 volts, ¿no? Eso es un valor, digamos, más bajo que 80 volts, bastante más bajo. Por eso os decía, no he visto aún un caso en el cual se supere, pero bueno, está bien siempre hacer la comprobación. Aquí vamos a ver un ejemplo de estas. Vemos aquí los datos de producción de un módulo que he cogido para ejemplificar el caso en el cual se supera uno de nuestros parámetros máximos. Es decir, aquí vemos que la corriente máxima IMPP es de 17. Cualquiera de los ratings de potencia de este módulo es 17 amperes. Por lo tanto, este valor es más alto que los 15 amperes especificados para el TS4AO. Si bien el short circuit está por debajo de los 20, ¿vale? Pero la corriente de entrada máxima son 15 y aquí vamos a operar la mayoría del tiempo a 17 amperes. No va bien. Yo, viendo esto, digo, no podemos garantizar la integridad del sistema con esto. Un optimizador puede ser que se dañe y por lo tanto no entraría dentro de la garantía. Por lo tanto, no aconsejamos el uso de este producto para este módulo. Pero bien, tenemos, en caso de que quisiera poner un dispositivo de seguridad, que nos estaríamos buscando cumplir con la normativa, tener más seguridad en nuestra instalación fotovoltaica, en ese caso, bueno, tenemos aquí el 2F, que como podemos observar, tiene una corriente de entrada máxima más baja, más alta, perdón, 20 amperes. Por lo tanto, estamos cubiertos y estamos bien. Con el 2F podemos operar, podemos, digamos, hacer una instalación con este módulo. Otro ejemplo, un módulo bifacial. Vemos aquí abajo en la ilustración que, bueno, el efecto bifacial es los módulos estos modernos, nuevos, que tienen un lado, en el retro del módulo tienen también células fotovoltaicas, tienen también la capacidad de producir por ese lado, obviamente se produce menos, ya por limitaciones físicas. Como podemos observar, el sol que rebota pues va a venir con menor irradiancia, como podemos ver en estas flechitas que son más pequeñas.
comparación de las que vienen directas a las que rebotan. Pero bueno, algo de más nos hacen ganar. Y eso puede hacer que nos salgamos de las especificaciones técnicas de nuestro rango operativo, ¿no? Y esto hay que verificarlo siempre. De hecho, es el caso clásico de las pocas veces que no somos compatibles con el optimizador, muy pocas veces, es la mayoría de veces por módulos bifaciales con los cuales va a haber un efecto bifacial. ¿Y qué me refiero que va a haber un efecto bifacial? Bueno, podemos ver aquí que arriba a la izquierda la corriente es menor a 15, que es la corriente máxima de MP del optimizador, mientras que a la derecha vemos que si hubiera un efecto bifacial puede subir a 15,75 y salirse de ese margen de 15. Entonces, yo estuve hace poco trabajando en un proyecto en el cual se usaba este módulo en cuestión. Y lo que entendí es que este módulo iba a estar perpendicular con el techo. Es decir, que no iba a entrar rayo de luz en el retro del módulo. Es decir, que el efecto bifacial sería prácticamente nulo y por lo tanto no había que considerarlo. Hemos acabado usando los optimizadores en esta instalación. Puede ser que por fluctuaciones del mercado, no lo sé, que los módulos bifaciales estuvieran bien de precio y determinaran decidiendo usarlos a pesar de no instalarlos de la forma que podrían sacarle el mayor partido. Siempre lo importante que quería enseñar con este ejemplo es, vale, si hay efecto bifacial y no salimos de la corriente máxima, no lo podemos usar. Pero hay que considerar si este efecto bifacial se va a producir o no. Entiendo que la mayoría de los casos en los cuales tenemos un módulo bifacial es porque le vamos a sacar partido. Entonces, esto era un ejemplo, digamos, un poco usual para poder ilustrar este ejemplo, este efecto bifacial. En caso de duda, siempre nos podéis contactar y preguntar. Pero vamos, si va a haber un efecto bifacial que supere nuestra máxima corriente, mejor no plantearse no usar el optimizador, usar el F o usar otros módulos en caso de que fuera posible. Compatibilidad con inversores. Bueno, vemos que Taigo, por su filosofía, su forma de cómo está diseñado, es código abierto. Funciona con cualquier inversor que disponga de tecnología MPPT, es decir, todos, casi todos. Si es un inversor convencional, ¿no? Un inversor, pues tendrá al menos un MPPT y por lo tanto nosotros podemos colaborar con él. Vemos que en la derecha tenemos listas de inversores certificados, hay a veces cuando es necesario homologaciones, certificaciones, tenemos. También muchos casos en la izquierda, como podéis ver aquí, son efectivamente inversores que están instalados. Tenemos en nuestro sistema de monitorización, buscamos si tenemos ese inversor y hay muchos inversores que igual no están homologados, certificados oficialmente, pero aún así tenemos muchos miles de instalaciones con esa marca, con ese modelo. Para entender que la compatibilidad no solo es la oficialidad y es el laboratorio, porque tal y como estamos diseñados, el producto está hecho para funcionar con cualquier inversor que disponga de tecnología MPPT. Entonces, un poco más de datos, hemos probado el módulo, el S4 con más de 1000 inversiones diferentes y la compatibilidad, bueno, se puede basar en el portal Taigo, en los casos reales, tantas instalaciones que tenemos en los cuales funciona, o también si fuera necesario certificado, se puede trabajar en tenerlo. La compatibilidad funcional se refiere a que funciona, mientras que la compatibilidad para certificación ULPVRSS significa la certificación oficial que puede ser posible, que puede trabajar. Sí, en caso de que no estuviera ya en nuestra página web, porque tenemos muchos certificados oficiales. Último punto, compatibilidad de comunicación se refiere al hecho de que se puede integrar vía Modbus el inversor para ver los datos AC
en nuestra plataforma. Eso se tiene que ver, el protocolo RTU esté inserido, tenemos que ver que ese inversor figure en nuestro software, se pueda integrar. Si no, se puede elaborar, si aún no ha sido nunca introducido, el protocolo de datos se puede elaborar, se puede trabajar para que conectar al inversor a nuestra plataforma sea posible, vía conectando un cable RS485 al CCA, del inversor al CCA. Y así se pueden monitorizar también los datos CC en nuestra plataforma. Entonces, dicho esto, os repito, como digo al final de cada webinar, que hay un montón de artículos súper detallados, muchos recursos tutoriales, el sitio de asistencia, comunidad Taigo, hay preguntas, miles de preguntas que han sido respondidas por nosotros y que pueden seros interesantes porque igual lo que vayáis a preguntar pues ya ha sido respondido, no sé. Luego, atención al cliente, si no queréis leer, no queréis ver si alguien lo ha preguntado antes, queréis leer artículos, podéis siempre contactarnos, sea para la preventa o para soporte on-site, soporte de instalaciones ya existentes. Más información, página web, fichas técnicas, otra vez sugiero la lectura de nuestro enlace de apoyo y recursos, hay muchos artículos interesantes, el contacto de ventas en caso escribiera y nuestro email. Si enviáis un mail ahí, yo os leeré y estaré encantado de atenderos con vuestras dudas. Hay muchos cursos, si estáis interesados en conseguir la certificación Taigo. Y luego, una promoción que recuerdo, que quería que tuvierais clara, si compráis un inversor Taigo, el IAE residencial, tenéis los optimizadores gratis para todos los módulos. Y nada, ha sido un placer, muchas gracias, nos vamos a volver a ver pronto, espero que lo hayáis disfrutado.